Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a continuar con la parte número 3 de lógica en programación. Vamos a agregar a los operadores que nos permitían unir proposiciones que ya habíamos visto, que eran la y, la o, y en nuestro caso también el operador not o no, que nos permitía invertirla. Vamos a agregar ahora los dos últimos operadores que nosotros vamos a ver, que son operadores condicionales, en los cuales el resultado de una proposición depende de la otra, que es un poco diferente a los anteriores que habíamos estado viendo. Vamos a encontrar básicamente, generalmente, dos tipos de proposiciones condicionales, que se llaman, como grupalmente se llaman condicionales, y si no, las vamos a encontrar como condicionales simples o como bicondicionales. En el primer caso, las proposiciones condicionales o condicionales simples, el operador que vamos a utilizar es el operador si entonces, que lo vamos a representar con una flecha. Vamos a trabajar con un ejemplo, como habíamos trabajado antes. Acá tenemos una proposición A que dice, si hago ejercicio, entonces perderé peso. Fíjense que acá claramente aparece el operador si entonces, aparece si antes de la primera proposición y entonces después de la primera y antes de la segunda. Esto significa que la última proposición va a depender del resultado de la primera. ¿De acuerdo? En el operador si entonces podemos escribirlo así como está acá, si entonces completo, o puede ser que en algunos casos nos falte alguna de las dos palabras. Podría escribir directamente hago ejercicio, entonces perderé peso, o podría haber escrito si hago ejercicio, coma, perderé peso. Y en cualquiera de esos casos yo no estoy perdiendo el significado, mantengo el mismo significado. Y esa coma, si yo pongo si hago ejercicio, coma, perderé peso, esa coma la podría reemplazar con un entonces. Por lo tanto, mantendría el mismo significado. También puede pasar que yo reemplace la palabra entonces por algún sinónimo de entonces como por lo tanto, y podría decir hago ejercicio, por lo tanto perderé peso. ¿Sí? Entonces hay que prestar un poquitito de atención a los enunciados, a ver si aparecen las dos palabras o aparece una o aparece un sinónimo de entonces. De todas maneras, yo generalmente no complico demasiado eso y hago que aparezca, no que sea o que quede claro. Bueno, si analizamos un poco el ejercicio, o el ejemplo en este caso, tenemos claramente dos proposiciones, B, hago ejercicio, y C, perderé peso, y A la vamos a representar simbólicamente como A igual a B, entonces C. Se puede leer entonces, o en algunos casos se puede leer implica, que B implica C. ¿Sí? En cuanto a la resolución de este operador, a la tabla de verdad de este operador, es la siguiente. La tabla de verdad está formada por la siguiente manera, donde tenemos cuando los dos son falsos, el resultado es verdadero, cuando el primero es falso y el segundo es verdadero, el resultado es verdadero, cuando el primero es verdadero y el segundo es falso, el resultado es falso, y cuando los dos son verdaderos, el resultado es verdadero. Y usted me dice, ¿y esto qué quiere decir? Lo siguiente. Volvamos a nuestro ejemplo. Si la frase o la proposición es, si hago ejercicio, entonces perderé peso, si yo no hago ejercicio y no pierdo peso, no estoy faltando a la verdad. O sea, la proposición sigue siendo verdadera, porque yo estoy diciendo que voy a perder peso si hago ejercicio. Pero si yo no pierdo peso y no hago ejercicio, la proposición sigue siendo totalmente verdadera en este caso. Si yo no hago ejercicio y pierdo peso, la proposición también sigue siendo verdadera. ¿Y cómo es esto? De la siguiente manera, yo estoy diciendo que voy a perder, si hago esto, voy a hacer esto. Pero si yo no hago esto, no importa qué pase acá. O sea, mientras yo esto no lo haga, no importa qué pase acá, siempre va a ser verdadero. O sea, si yo no hago ejercicio y perdí peso simplemente porque comí menos o porque me enfermé, la proposición sigue siendo verdadera. En el caso en que hago ejercicio y pierdo peso, que sería el último de los renglones, por supuesto que también es verdadera. El único caso en que esto es falso es si yo hago ejercicio y no pierdo peso. Porque yo estoy diciendo claramente en mi proposición que si yo hago ejercicio voy a perder peso. O sea que si pasa esto, si pasa que hago ejercicio, va a pasar que voy a perder peso. Y si eso no pasa, es el caso en que el resultado final es falso. ¿Se entiende? Acá hay que tener mucho cuidado y prestar atención porque esto nos vamos a dar cuenta que acá tenemos una cuestión
diferente a las proposiciones anteriores, porque si prestamos atención, nuestras proposiciones anteriores o nos fijábamos cuando todos eran 0, cuando todos eran 1 en la I y en la O. Pero acá, fíjense que tengo 0 y 1 acá, y en un lado me da 1, y 0 y 1 acá, o 1 y 0, y me da 0. Así que hay que tener un poquito de cuidado. Eso lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos con algunos ejemplos similares. Acá tengo algunos ejemplos que podrían representarse exactamente de la misma manera que el anterior. Si ahorro, entonces iré de viaje. Exactamente igual. X menos 1 mayor que 0, entonces X mayor que 1. Eso también funciona exactamente de la misma manera. Y acá tengo un caso donde omití la palabra entonces y puse, si consigo el puesto de gerente, me compraré un auto. Si le prestan atención, chicos, automáticamente se dan cuenta que esta coma es un entonces. No hay que pensarlo demasiado. Bueno, hasta acá similar a lo que veníamos viendo para la I y para la O. Bueno, una cosa que ya cambia respecto, los condicionales cambian respecto de la I y la O, de los simples que hemos visto, es la siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos tener A y B y C y evaluábamos y solamente nos importaba si todos los casos eran verdadero, era verdadero, y en todos los otros casos era falso? O podíamos tener 3 o 4 proposiciones evaluadas todas a la misma vez sin paréntesis. Bueno, acá eso no puede pasar. Este caso así, A entonces B entonces C, no puede pasar. Eso no se puede. Sí o sí, para trabajar con 3 proposiciones unidas va a haber que agruparlas siempre de a 2. Va a ser o A entonces B y el resultado entonces C, o en todo caso podría haber sido A entonces, y con paréntesis acá, el resultado de B entonces C. ¿Se entiende? Ahí sí o sí una diferencia respecto de las anteriores, que siempre hay que agruparlas sí o sí de a 2, por más que sea la misma operación. Y otra cosa importante y que va a cambiar un poco la jugada y que hay que tener muy en cuenta a la hora de resolver proposiciones condicionales, muy en cuenta, así que vuelvan a ver esta diapositiva y esta explicación varias veces, es que el orden de las proposiciones es importante. En nuestro caso, en que nosotros teníamos la I y la O, ¿sí? A y B es lo mismo que B y A. Y si nosotros prestamos atención y lo mismo va a pasar con la O. Y si nosotros hacemos A y B y C, va a ser lo mismo que A y C y B, que A y B y C. O sea, de todas las maneras que yo ordene esto, no importa en qué orden yo ponga las proposiciones, todo esto es lo mismo. Esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto, igual a esto. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque es muy simple, chicos, porque cuando esto es verdadero, por ejemplo, en el caso de la I, que es esta tabla acá, esto es verdadero solamente cuando todas son verdaderas. Entonces, no me importa cómo estén los unos mezclados adentro, siempre es falso. Entonces, yo puedo reordenarlo como yo quiera y el único caso en que esto va a ser verdadero es cuando todo sea verdadero. ¿Sí? Y lo mismo me pasaría si yo trabajara con la O. En la O, si recuerdan, es falso solamente cuando todo es falso. Entonces, no me va a importar si hay un 1, si hay 2 1, si hay 3 1 y en qué lugar están, siempre va a ser verdadero. ¿Sí? Bueno, resulta ser que eso no pasa en las proposiciones condicionales si entonces. En este caso, en la proposición si entonces, A entonces B no es lo mismo que B entonces A. Y si lo pensamos como un ejemplo, es muy fácil darse cuenta de que no es lo mismo decir si estudio entonces apruebo que decir si apruebo entonces estudio. Estamos hablando de casi lo opuesto, le diría, ¿sí? O sea, no es lo mismo decir que si yo voy a estudiar, entonces voy a aprobar, no es lo mismo que decir si yo voy a aprobar, entonces voy a estudiar. O sea, totalmente nada que ver una cosa con la otra. Y eso implica que yo no puedo mezclar el orden de las proposiciones. Y le dice, ¿y eso qué tiene que ver o para qué me sirve? Para lo siguiente, si yo planteo una tabla donde, por ejemplo, A es estudio y B es apruebo, en esta proposición la tabla de verdad sería esta. Escribo A y B, tengo A, entonces B, y tengo la misma tabla que había planteado en la diapositiva anterior. Esto es falso solamente si estudio y no apruebo. ¿Estamos? ¿Qué pasa ahora en este caso acá? Recuerden que yo dije que A era estudio, ¿sí? Que acá está de la derecha, y B era apruebo. Fíjese que acá estoy haciendo B, entonces A.
Fíjense que yo volví a copiar la tabla tal cual como la copié acá, porque la tabla es la misma, arranca de la misma manera, con A y después la B. Fíjense que mantengo exactamente el mismo bloque de tabla. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si yo trato de resolver sobre este caso B entonces A, yo tengo que pensar al revés. Acá yo estoy pensando de izquierda a derecha, ¿sí? Y acá tendría que pensar de derecha a izquierda. Entonces, para evitar ese despelote y que no se confundan, la forma práctica de resolver esto es repetir la columna A tal cual como está a la derecha de B, ¿sí? Fíjense que copio esta misma columna a la derecha. Entonces ahora sí me queda B entonces, y puedo poner B entonces A, o sea, ya me quedan ordenadas. Y si yo hago B entonces A, olvidándome de la primera columna y trabajando solo con estas dos, fíjense que acá sí puedo hacer 0, 0, 1, 1, 0, que era el caso, fíjense que es el mismo caso que acá, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, ¿sí? Y fíjense que, como les dije, el resultado de esta tabla es diferente al resultado de esta. Fíjense que el 0 acá aparece en la tercera línea y acá el 0 aparece en la segunda. Eso implica que el resultado no es el mismo. ¿Estamos? Acá va a pasar que si yo estudio, entonces, si yo, el caso que va a ser falso es cuando yo estudié pero no aprobé, y acá el caso falso va a ser cuando yo aprobé pero no estudié, ¿sí? Entonces son al revés, ¿de acuerdo? Entonces, a tener muy en cuenta esto, siempre que ustedes tengan un entonces, asegúrense de que la columna hacia la que apunta la flecha, fíjense que tenemos una proposición de la cual sale la flecha y una proposición a la cual llega o a la que apunta la flecha. Asegúrense de que la que apunta la flecha siempre quede a la derecha de lo que está antes, ¿sí? Entonces no se van a confundir. O sea, si tienen que repetir una columna, dos columnas, tres columnas, no importa, repítanla las veces que sea necesario para no confundirse. Entonces, como conclusión de esto, es que el orden en las proposiciones que se conectan mediante un sí entonces no se puede cambiar sin cambiar el resultado final, ¿de acuerdo? Hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, y por último, un poco más cortito y un poco más simple, vamos a las proposiciones bicondicionales, que se van a parecer un poquitito más a la I y la O, va a ser más sencillo y más cortito. En este caso, el operador que usamos es el operador sí y solo sí, y la verdad que no conozco otra manera de plantearlo. Casi siempre va a aparecer la proposición planteada con esas palabras así como las ven. Y esto dice: aprobaré programación sí y solo sí practico todos los días. Esto lo que quiere decir es que esto está implicado por esto y que esto a su vez está implicado por esto, ¿sí? Es una implicación doble, se llama. En algunos casos es más difícil de interpretar, en otros es más fácil, pero bueno. Acá tengo básicamente dos proposiciones otra vez: aprobaré programación y, bueno, acá puse estudio porque era el ejemplo que había puesto antes. Esto es un error mío, pero si no tengo que grabar todo el video de vuelta. En este caso C sería practico todos los días, ¿sí? Que para estudio podría ser lo mismo, ¿sí? Entonces, ¿cómo se plantea esto? De la siguiente manera: como A es igual a B, si solo si C, o B implica doblemente a C, se puede decir. Generalmente usamos la misma palabra, B, si solo si C. Y la tabla de verdad de esto es un poco más parecida a las que habíamos visto en la I y en la O. No importa los casos donde tengan ceros y unos mezclados en la misma fila, solamente esto va a ser verdadero cuando las dos proposiciones sean falsas o cuando las dos proposiciones sean verdaderas. O sea, esto es verdadero cuando yo no aprobé y no estudié, o cuando aprobé y estudié. Si aprobé pero no estudié, es falso, y si no aprobé habiendo estudiado, también es falso, ¿sí? Esta se parece un poquito más, o sea, tiene la misma lógica de implicancia que la condicional simple que vimos antes, pero se parece la tabla y es un poco más sencilla porque es más parecida a la I y a la O. Y en este caso sí podemos volver a mezclar, o sea, a mezclar B y C en cuanto al orden. B, sí, solo sí C, es lo mismo que C, sí, solo sí B, que no pasaba en el caso anterior. Acá tenemos algunos ejemplos. Iré de vacaciones, sí, solo sí.
se termina la cuarentena, o por ejemplo, voy de fiesta si solo si me invitan. ¿De acuerdo? Al igual que en el caso anterior, esto no puede pasar, no puede haber si solo si de a más de dos proposiciones a la vez. En ese caso siempre vamos a tener que agrupar A si solo si B y el resultado si solo si C, o en todo caso podría haber sido A si solo si el resultado de B si solo si C. Y vuelvo a repetir lo mismo, en esta proposición bicondicional el orden, al igual que en la I y en la O, no importa, ¿sí? Solamente importa no cambiar el orden en la anterior, porque acá, si prestamos atención, volvemos a tener una flecha doble que implica que esto es lo mismo de qué lado lo digo.